algunas preguntas o tiene algunos planteamientos importantes para hacernos. Tratamos de conectarnos por Webex, tuvo algunos problemas, entonces la vamos a poner aquí en altavoz, ¿vale? Ángela, hola. Hola, buenos días, ¿me oye? Sí, Ángela, sí. Más o menos, sí, te escuchamos muy bien. Entonces, tienes la palabra a partir de la conferencia para dinamizar un poco la discusión con las personas presentes en la charla, ¿vale? Bueno, de acuerdo. Empiezo. Bueno, buenos días a todas las personas que asisten. Quiero agradecer al profesor Diego León por esta charla tan interesante y que nos sirve mucho como punto final, poderlo decir así, después del curso que abordamos de planeación estratégica. En esta charla, pues el profesor toca varios puntos que nos permiten reflexionar sobre lo que vimos en el curso, porque básicamente en el curso abordamos herramientas conceptuales y metodológicas, puntos muy precisos con los cuales pues los estudiantes y las estudiantes que son gestores y gestoras del patrimonio de los museos pues deberían dominar, pero sin estos puntos de reflexión que el profesor nos pone, las herramientas definitivamente no tienen mayor utilidad. Podemos tener la cantidad de herramientas conceptuales y metodológicas que nos den, pero sin un norte y unos puntos que nos permitan reflexionar y saber cómo usarlas o de qué manera usarlas, pues las herramientas no tienen mayor utilidad. Entonces lo que quiero hacer es aterrizar un poco los conceptos y los puntos de reflexión que nos dejó el profesor para poder repensar esas herramientas que ofrecimos en el curso en términos de responsabilidad social, que fue el punto central o alrededor de lo que giró el profesor. Me parece interesante que repensemos estas prácticas que tenemos en las instituciones con base en las herramientas que les digo, teniendo la mente puesta en esta multidimensionalidad que nos menciona el profesor Diego León, viéndola como un engranaje de distintas partes, tal y como él lo dijo. Pero viendo este engranaje, alejándonos un poco de ver la cultura como producto, tal como él lo explica, y que centrarnos en promocionar y difundir la cultura como un producto, sino repensando las prácticas en términos de responsabilidad social. Entonces la pregunta que quisiera hacer o a la que invito a que pensemos es cómo podemos interrelacionar esas dimensiones, teniendo en cuenta que uno de los puntos que el profesor abordó, que tienen que ver con situaciones del entorno que se salen de nuestras manos, pero que en términos de planeación estratégica deberíamos tener en cuenta, y son, por ejemplo, todas las crisis que por globalidad nos recaen a todos. Una de ellas fue la crisis económica, él mencionó la crisis económica, y creo que este es uno de los puntos más importantes, para comenzar, y es cómo interrelacionamos esas dimensiones. Por un lado sería la económica y por otro lado la social. ¿Cómo podríamos interrelacionar esto, entendiendo que vivimos en permanente crisis económica y las instituciones culturales todo el tiempo estamos limitadas justamente por esa crisis? Y no solamente por esa crisis, sino porque como lo social no es de llamarle interesante al mercado macro, pues al sector dominante, ¿cómo pudiéramos interrelacionar esas tres dimensiones desde las instituciones culturales justamente inmersos en esta crisis económica? Esa sería pues una pregunta que quisiera que el profesor nos ayudara a responder, es decir, como desde las herramientas que tenemos para llevar a cabo, diseñar planeación estratégica, ¿cómo podríamos hacer para equilibrar un poco o hacer frente a esa dificultad que tenemos para interrelacionar una con la otra? Lo otro que quería, y esta sería una invitación para las personas que estuvieron en el curso, que también tiene que ver con todo lo que dijo el profesor, y es cómo podemos repensar nuestras prácticas institucionales desde un planteamiento central que sería la misión. Cómo repensar la misión considerando esta responsabilidad social, como dijo el profesor, cómo podemos resolver necesidades sociales repensando,
partir de la misión, y esto quisiera invitar a las y los estudiantes que hicieron el ejercicio, por ejemplo, de ir a una institución cultural y preguntar aspectos relacionados con la misión, porque de ahí aparecieron cosas muy, muy, muy interesantes sobre, por ejemplo, lo que también decía el profesor, cómo no logramos realmente precisar la misión, si nos cuesta muchísima dificultad. Y me gustaría, bueno, invitarlos por lo pronto a que conversemos un rato sobre eso y ya después podríamos poner otros puntos. Gracias. Bien, te escuchamos perfectamente, Ángela. ¿Tú tienes ahí sí. Profesora, ¿me permite una broma? Mucho gusto saludarla. ¿Me puedo pedir un momento de disculpas? No oigo bien al profesor. No sé si ahí, puedo... a ver. Bueno, profesora, que si me permite una broma. Por supuesto. Bueno, si tuviera la respuesta, yo ya me hubiera hasta ganado quién sabe cuánto resolviéndole los problemas a todas las instituciones de Colombia. Pero no, vea, en las charlas que siguen vamos a abordar un poquito de algunas cosas que han resultado de la práctica en el contacto que yo he tenido con algunas instituciones. En la próxima charla vamos a abordar como esos retos desde la parte del modelo de gestión, y en la charla de la tarde vamos a hablar un poco de estrategias que se van que se pueden plantear, y muchas de ellas, algunas las he aplicado yo, otras las he recogido de otras instituciones que lo han hecho y que ayudan a mostrar que hay posibilidad de generar ese juego de interrelaciones. Yo sé que el más difícil de todo es el financiero, pero yo creo que ya de eso han hablado mucho. Eso es un tema que no es fácil de resolver, hace parte mucho de las dinámicas. Pero justamente, por ejemplo, la pregunta yo se la voy a devolver a los muchachos, porque estos muchachos que se están reventando la cabeza durante 2 años en un posgrado para crear un proyecto de sostenibilidad en un área específica, me parece que ellos ya deben haber encontrado algunas respuestas a cómo hacer sostenible desde lo ambiental, desde lo social y cultural, cómo generar estrategias y prácticas para, desde la especificidad de los temas de ellos, poder enfrentar ese tema. Y creo que mañana va a ser un espacio muy rico donde vamos a poder compartir esos avances que ellos han hecho en sus investigaciones. Estamos en la pelea, como se dice. No hay una solución, pero sí se han ensayado algunas alternativas, y vamos en las charlas siguientes a tratar de aproximarnos, no digo de tener la solución, porque esto es un universo multidimensional y cada uno araña un pedacito. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, la profesora Liliana va a hablar. Sí. Hola, Ángela. Yo creo que acá hay. Ok. Hola, Ángela, es Liliana González, profesora también de uno de los módulos de la especialización. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Muy bien. Pues mira, yo llevo ya haciendo la cuenta, y aquí dejo caer la cédula, 24 años trabajando en el sector cultural, y me parece, y una de las áreas de las que me he encargado directamente ha sido como la gestión y consecución de recursos, pero a mí me parece que precisamente una de las dificultades cuando uno dice es que no he encontrado recursos para mi proyecto, es que realmente no tiene y no mezcla todos los ámbitos que tiene que tener. O sea, el proyecto no solamente es la plata lo que hay que conseguirle, sino son precisamente la mezcla de todos los componentes de los que nos hablaba Diego León. Y estoy hablando, por ejemplo, desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que, como les decía el otro día en la última videoconferencia que les di a mis estudiantes, yo les decía, nosotros estamos en el peor de los mundos, porque por un lado tenemos nombre rico, y eso hace suponer a todo el mundo que uno tiene una fábrica de billetes atrás y que uno no necesita recursos. No, resulta que el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con un modelo de gestión absolutamente maravilloso, que funciona y que es sostenible, necesita generar muchos recursos. Y parte de lo que hace exitoso el modelo y por lo que puede conseguir recursos es porque tiene en cuenta no solo la presentación de un proyecto que necesita unos recursos económicos, sino que está atendiendo todas las otras esferas sociales, culturales, que de verdad nos importan. O sea, no es
Y es facilísimo pensar que el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, ese sí que parece solo un productor de espectáculos. Venga y oiga el concierto, venga y vea el teatro. No, hay una cantidad de proyectos sociales y culturales que trascienden nuestra presentación de espectáculos diarios y que hacen sostenibles esos proyectos. Por poner un solo ejemplo, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo se embarcó en la profesionalización de bailarines y tiene una escuela de danza en donde está profesionalizando unos bailarines, y para eso conseguimos recursos. Y no es como venga y vea lo mejor de la danza, aunque obviamente también lo hacemos, y es parte de lo que de su misión, presentar los mejores espectáculos de Colombia y del mundo en el Teatro Mayor, pero tenemos unos programas de responsabilidad social en donde mezclamos todos esos factores, hasta el medioambiental. Entonces no piensen en cómo que es conseguir plata por un lado, y ahí le voy sumando frasecitas célebres que aluden a la responsabilidad social y a lo medioambiental, sino que verdaderamente esos proyectos que logran conseguir recursos es porque hoy en día logran mezclar todos esos ámbitos y ser pertinentes. Es que las empresas incluso que dan la plata ya dejaron de ser como, no sé qué otra palabra usar, y voy a usar una bastante boba, pero dejaron de ser tontas y saber qué proyectos son como llenos de, que están buscando solo plata, y cuáles de verdad son pertinentes, y cuáles de verdad son transformadores, y cuáles de verdad tienen unos productos que hace que su marca quiera estar asociado y dar recursos para eso, porque es que está más allá de poner plata y sacar un espectáculo, sino poner plata y crear sociedad, crear tejido social, o sea, ir conformando unas mejores sociedades, unos mejores seres humanos. No sé si sea mejor el adjetivo o no, pero me parece que es como la suma de todo lo que hace que un proyecto sea sostenible, y no solo como los recursos por un lado y las otras que se vuelvan como accesorios. Yo recuerdo, siguiendo la misma línea, Liliana, profesora. Para anclarlo con otro punto muy importante que me parece que dijo León, y es que él decía, bueno, que la cultura cambia, que venga como algo más que un producto, y que era realmente lo que la gente en el día a día hace. Él hablaba de la microfísica de la cultura, entonces a mí me gustaría que fuéramos a pensar en la microfísica de la cultura, ir a un punto más micro, que sería la institución, lo institucional, que es eso que en el día a día los y las personas hacen para llevar a cabo esa meta que tenemos, que sería pues hacer acciones con un horizonte siempre pensado en la responsabilidad social, ya que en esa microfísica, ahora nos vamos a la más micro, que en el día a día podemos hacer para eso. Quería retomar ese punto. Y el otro que quería, bueno, invitar a los y las estudiantes para que nos contaran un poco en ese mini trabajo de campo que hicieron, qué pudieron ver con respecto a la misión, con relación a la resolución de necesidades sociales en el contexto de las instituciones que vieron, que estarían relacionados también con lo que estamos en términos de necesidades sociales, de responsabilidad social. A partir del trabajo de campo que hicieron, ¿cómo entienden esta propuesta que hace Diego León de las miradas, microfísica o microsocial, de lo microsocial? Como esas pequeñas acciones que podemos hacer, y muy relacionado con la misión de los proyectos, ¿sí? Como en dónde están las pistas en esos espacios, en esos contextos, para pensar la misión de los proyectos o hacia dónde van, muy desde lo social también. Acá. De pronto voy a dar como 3 ejemplos en línea de lo que dice la profesora Liliana, y llegando a este caso, y voy a empezar más bien por el caso, digamos desde la función de un museo, que busca conectarse con los públicos y la comunidad.
emulando una experiencia de otro, yo no me acuerdo de qué museo, pero el Museo Pedro Nel Gómez, y lo hicimos ahora en el Museo Nacional, generó un proyecto con unas imágenes, unas reproducciones de cuadros del artista que se exponía. Y se le entregó a los empleados, vigilantes o personal que apoya el museo para que en su casa hicieran una pequeña exposición relacionada con la exposición principal. Y eso se llamaba, en el Museo Pedro Nel se llama como Pedro por su casa, como Pedro Nel Gómez por su casa. Y eso generó una cosa muy bella, una dinámica muy bella dentro de la comunidad donde vivía el vigilante, la señora de los tintos, los que participaron y estuvieron en el museo apoyando desde otro frente la exposición. Hicieron una pequeña inauguración, hablaron del artista. Esa es una especie como de actividad microcultural, microsocial. No es el gran evento, pero deriva de allí. Ese podría darnos pues como una pista de actividades que se hacen. Por ejemplo, hacer una exposición sobre, póngale, como una que hicimos en el Museo Universitario, que se llamó Pócimas de Amor y Creencias, Venenos, Pócimas de Amor y Creencias. Y sacamos de la literatura textos, recogimos de las leyendas de la gente creencias sobre cómo enamorar, cómo conseguir novio, cómo rechazar. Y eso lo escribimos en la pared y lo contrastamos con información de la literatura e información científica. Y en el lenguaje de la museología tradicional todo el mundo dice, es que la gente no va a un museo a leer. Pues veíamos señoras y personas con libreta en mano copiándose las recetas para enamorar y se leían unos textos de 20, 15 páginas de relatos de brujería de Tomás Carrasquilla y de... Entonces mira que hay un montón de cosas de que cuando uno le da participación a la comunidad recogiendo sus saberes, sus rituales, sus prácticas, es una manera de traer los saberes, las tradiciones, los rituales al ámbito de la cultura y de los escenarios culturales que nosotros manejamos. Esa es una micropráctica o microfísica de lo cultural y de lo social. Es dar posibilidad a esos escenarios. Y voy a rematar antes de darle la palabra a la profesora Liliana, en dos ejemplos que me vinieron a la mente ahorita. Unas monjitas tenían una casa donde tenían niñas pobres y necesitaban hacer un proyecto para conseguir recursos para esas niñas pobres, y presentaron un proyecto sustentando si en ese proyecto esas niñas pobres de esa comunidad donde ellas trabajaban no iban a poder salir adelante, se les iba a acabar el mundo. Y entonces en la parte financiera del proyecto, después de echar todo ese blum teórico, en la parte final del proyecto, en la parte financiera, lo que pedían era plata para un carro, porque el carro les permitía llegar a la comunidad. Bueno, entonces ahí hay una distorsión clara de que se ve que el proyecto no va a impactar la comunidad, sino resolver un problema de las monjitas para sus desplazamientos. Recuerdo otro proyecto, por ejemplo, que la institución necesitaba para ampliar su cobertura desplazamientos. Recuerdo otro proyecto, por ejemplo, que la institución necesitaba para ampliar su cobertura unas salas de cómputo. Si las salas de cómputo no podían hacer nada, presentaron el proyecto para las salas de cómputo varias veces y nunca les aprobaron el proyecto. Cuando se reformuló el proyecto y plantearon la necesidad de que había que formar no sé cuántas personas en estas estrategias durante tantos años, en varias fases, resulta que el beneficio social del proyecto era tan grande que los costos de las salas y los computadores eran mínimos y consiguieron los recursos. ¿Sí me entiendes? Se invirtió la formulación. No fueron a buscar la plata por resolver el recurso, sino que fueron la estrategia fue plantear una solución social y cultural para la cual los recursos y los medios, los recursos eran apenas un medio para lograr todos esos fines. Recuerdo también de otro proyecto que tuve conocimiento de unos, creo que era la Universidad Nacional, que fueron, y no sé si eran antropólogos, que fueron a una comunidad del Putumayo, hicieron un estudio de la comunidad. Era una comunidad que vivía a orillas de un río, la comunidad no tenía letrina, no tenía sanitario, no tenía infraestructura para eso,
y cuando reunió la comunidad hicieron un taller de, no sé si en formato lógico de participación, esas cosas complejas que se manejan. Entonces la comunidad planteó que lo que necesitaban era un centro de reunión de la comunidad, y la Universidad Nacional entendió que no era posible, que lo que era posible era un proyecto para comprar letrinas de esos pozos sépticos para las comunidades, y se llevaron como 60, 80 letrinas para allá. Volvieron y al tiempo las letrinas estaban tiradas, la comunidad no las apropió, no las usó, siguió usando el río. Entonces hablar con las comunidades, formular proyectos que tienen que ver con la vida social, cultural, etcétera, implica unas dinámicas y una función de responsabilidad que también tiene que dialogar con la comunidad, y no es que el saber del antropólogo, del gestor, se imponga, que es lo que pasa muchas veces en otros escenarios, que los criterios del director o de la curaduría de un museo se imponen y muchas veces no hablan con la comunidad y generan unas estrategias de participación, unas estrategias de empoderamiento o unas estrategias de promoción de nuevos talentos y valores que hay en las comunidades. Dígame por qué la gran industria puede hacer esos shows de las voces como están ahora de moda, yo me llamo y no sé qué, la voz kid, la voz ta. Porque esa no es una práctica consuetudinaria en comunidades, en instituciones culturales, para que en un barrio se rescaten valores, que los hay en la danza, que los hay en la música. Son prácticas que se pueden hacer, que hacen parte de esa microfísica y no de esos grandes relatos desde arriba, sino que se pueden construir con la comunidad. Profesora. No, pero ya no sé, y yo creo que ya nos toca por el cafecito. No, eso era lo que quería decir, sí, que prefiero dejar hablar a los alumnos porque pues, lo que tengo son como más ejemplos, y seguramente en la segunda conferencia tendré oportunidad de seguir hablando. Ustedes, muchachos. Algo, y particularmente con el ejercicio que les propuso Ángela, que es la invitación que está haciendo desde el campo que hicieron. Hola, ya no oigo. Hola, hola, hola. Seguimos, vamos a la segunda pregunta que hacías. Hola Ángela, hablas con Ana María. Yo soy la que trabajó el Museo de Bogotá, no sé si te acuerdas. Hola Ana María, por supuesto. Pues lo que yo pude ver en el Museo de Bogotá, y creo que es uno de los puntos que realmente me gustaría resaltar, es que pues primero es un museo que por su historia y por su recorrido ha venido transformándose y modificando su misión, o sea, modificando en sí la concepción del museo, y pues últimamente con la última renovación pues se ha visto cómo ese cambio se ha dado. Y lo interesante del museo, y que fue uno de los puntos que si no estoy mal resalté en el trabajo que hicimos, fue la iniciativa que ellos tenían de yo tengo esa foto, o yo sí llama así, yo tengo esa foto, que era a partir de la exposición que se estaba haciendo sobre tradición bogotana y la parte de espacio, apropiación de territorio que se da de las personas con respecto a la ciudad, y cómo eso se empezaba a ver reflejado dentro de las fotos del álbum familiar de las diferentes personas. Entonces, digamos, yo tengo una foto donde mi abuelo está con mi papá al frente de donde quedaba el teatro, no sé, el teatro, digamos, donde está el Faenza, en alguna función, o al frente del Teatro México esperando entrar a una función. Entonces yo iba al museo, yo decía, no, yo tengo esa foto donde aparezco históricamente, y a partir de esas fotos, de esa recopilación de fotos, iba generando una red entre las diferentes personas que iban aportando esos objetos, y en los cuales lo que se hacía era realmente reconocer y darle reconocimiento a mi patrimonio, a mi identidad como persona, y cómo ésta empezaba a interactuar dentro del contexto de ciudad. Entonces a mí ese tipo de iniciativas, lo interesante que se me hace una estrategia muy acertada al momento de querer involucrar a la ciudad con respecto al patrimonio de la misma y a nuestra identidad. Y entonces esas personas, y las personas que así, digamos, yo no participara entregando una foto, al momento de ir a la exposición yo me sentía parte de eso, porque yo decía, vea, yo tengo una foto parecida, o vea, yo
yo aparezco, yo también estuve en tal, o mi papá me contó que, entonces uno se va involucrando dentro de la historia y sin querer, tú vas empezando a identificar tu patrimonio, tu historia y realmente tu identidad, que es lo más importante. ¿Y eso en qué se empieza a ver reflejado? Pues listo, era una exposición temporal, se acabó, fin, no. Eso tú puedes encontrar un texto también en el cual se hace el texto es un álbum de fotografías en el cual se va haciendo un recuento y se va diciendo, aquí se encuentra tal persona al frente no sé, de la estación de la Sabana, con la vestimenta típica, que van de viaje, y van contando la historia de la ciudad a partir de los objetos del proyecto. Entonces tú interactúas con la exposición. Entonces creo que ese es uno de los, en cuanto a apropiación y en cuanto a desarrollo con la comunidad, de interacción con la comunidad, creo que se me hace un ejemplo muy válido. Súper, gracias. Gracias, Ana María. Alguien de las personas que, no sé si hay alguien más que hizo el mini trabajo de campo sobre la misión. ¿Alguien más que hizo el trabajo de campo sobre la misión? Hola. Hola, sí, Natalia. Hola, profe. Hola, Natalia. Bueno, digamos que ya relacionándolo con la misión, yo trabajo en el Museo de Arte, pues soy mediadora del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. No sé si me recuerdas, Natalia. Sí, claro que sí. Bueno, digamos que realicé las entrevistas que tú pues nos dijiste en el módulo y encontré que pues ellos tienen una amplia visión social porque pues nacieron del minuto de Dios y de toda su obra del minuto, pero que a veces y con el cambio de personal estas misiones a veces se pierden, ¿no? Entonces digamos que ellos trabajan con las comunidades, pero dentro de esa comunidad, dentro de las exposiciones no se ven representadas, entonces esto genera como un rompimiento. Y digamos que en el ejercicio que hiciste me parecía muy chistoso porque me preguntaban, ¿y qué me vas a preguntar? Y yo le decía, no, pues qué dice la visión y la misión del museo. Ay, pero no, espérame, yo lo leo porque no me lo sé. Entonces era muy chistoso porque era como, no, espérate, yo hago copia y me paro aquí al lado y te digo. Y ya cuando hicimos el ejercicio de que ellos leyeron y dijeron, bueno, sí, el MAC sí hace lo que dice en su misión, pero muchos de ellos no se habían tomado el tiempo para decir, voy a leer y voy a saber lo que están haciendo en realidad en el museo. Entonces, digamos que me parece muy chévere el ejercicio que hicimos, porque entre todos también en el equipo dijimos como, oiga, si necesitamos estudiar esto y saber para dónde van, igual se encuentran en un periodo de reestructuración de la misión y la visión, pero pienso que es muy importante, muy valioso y de eso rescaté el ejercicio, que a veces uno no se pone a mirar lo que está en el papel y solamente hasta que alguien lo pregunta es que te pones a preguntarte y decirte, bueno, lo que estoy haciendo va orientado a lo que es el museo o simplemente hago las cosas para hacerlas y ya. Gracias, Natalia. Como no los veo, no veo las caras, no sé si alguien más quisiera compartir su experiencia sobre la misión con relación a esta responsabilidad social. Sí, Tatiana. Hola Angelita, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, no oigo bien. Angelita, Tatiana, sí, ¿estás en qué Bogotá? gusto, sí, ¿cómo estás? Bueno, Angelita, el trabajo que hicimos contigo fue justamente las entrevistas que igual súper enriquecedoras. En mi caso, tú sabes que mi problema es muy especial porque nosotros tenemos problemas organizacionales. Entonces fue interesante el hecho de saber que todo nuestro equipo de trabajo, que es muy pequeño, sabía la misión. Sin embargo, tú sabes que no está aplicado a lo que prácticamente nosotros hacemos como museos, pero fue enriquecedor el hecho primero de conocer, tú sabes que mi área no es esta, y el hecho de saber la importancia real de la misión y también saber que nuestro equipo de trabajo de museos exclusivamente conoce sobre lo que hace el Ministerio de Defensa, conoce y todo, y quiere también involucrar. El problema va más allá, el problema es ya de las autoridades que no están como encaminadas a nosotros. Entonces es un problema muy grande el que nosotros hicimos y justamente el trabajo nos ayudó a darnos cuenta de eso y ahora proponer qué poder hacer justamente para lograr ese empoderamiento o que las autoridades puedan trabajar conjuntamente con nosotros y pues nosotros a través y posteriormente nosotros con las comunidades. Eso prácticamente, Angelita.
Bien. No sé cómo estamos de tiempo. Muy corto, si quieres como una Cerrar. intervención para cerrar y seguimos al cafecito, ¿vale? Vale, bueno, entonces, bueno, hay muchas cosas que decir, de que rescatar de la charla que dio el profesor Diego. Quiero terminar con una más, y es volver a la microfísica de la cultura y la más micro. Él hablaba de nuestra labor como gestores y gestoras, quién valoraba, quién decidía sobre lo que hacíamos en las instituciones. Entonces, a veces es responsabilidad social, cómo cada día más implementan prácticas de participación sobre lo que hacemos en las instituciones. Entonces, solamente quiero decir que el ejercicio de planificación estratégica, pues, además de consistir en observar todas las condiciones externas e internas, externas del contexto y las internas en la institución, quiero que nos vayamos pensando en que cuando evaluamos o observamos esas condiciones externas, pues tenemos que hacerlo con el foco puesto en esa responsabilidad social que tenemos, y pensar que la participación va más allá de la interacción, sino que realmente involucra la toma de decisiones. La toma de decisiones como hay un autor que dice que una decisión es un momento de fijación temporal, que lo que permite es que un discurso, un camino vaya por un lado o por el otro. Entonces, si tenemos en cuenta el contexto, la sociedad, las comunidades, en esa toma de decisiones sobre lo que vamos a hacer, planificación estratégica, pues estaremos entendiendo realmente a las necesidades de ese contexto. Si nos encerramos en la institución sin tenerlas en cuenta, pues esas decisiones van a seguir siendo tomadas por nosotros como gestores y gestoras, sobre todo técnicos profesionales. Y la sociedad y el entorno va a quedar cortos. Quería rescatar eso para cerrar. Agradezco mucho a todos y bueno, lo logramos a distancia. Bien, Ángela, muchas gracias. Entonces los invitamos al cafecito y retomamos en 10 minuticos con la segunda conferencia.